por Zoom que nos habiliten para grabar, ¿sí? Porque la idea de esto es subirlo tenerlo grabado y después subirlo a YouTube de modo tal que si hay alguno que no pudo participar hoy, pueda ver el video de la reunión, ¿sí? Bueno, ahí está corriendo eso, Daniel. Daniel Spínola, Sí, ¿estás por ahí? sí, está grabando, perfecto. ¿Ya está grabando? Ah, Sí, perfecto. así que comencemos. Bueno, bueno, entonces esto es híbrido y con las ventajas y las dificultades que tiene este tipo de cuestiones. Bueno, arrancamos. Bueno, acá estamos en el local de la sede de la UNI 3. Mi nombre es Bernardo Davesí. Eh, Estoy desde antes que se fundara la UNI 3, que antes se iba a llamar UNI 3 UNI 3 de la Costa, pero como ya estaba la UNI 3 de Lagomar, entonces eh, le cambiamos el nombre y le pusimos Entre Arroyos. El único que está claro el arroyo que, que no lo traspasamos es el arroyo Solís Grande, pero el Solís Chico sí, y la prueba está que hoy incluso hasta traspasamos el Pando porque estamos con gente que participa desde el Piñar o desde Lagomar y otros lados. Este, la nuestra es una asociación civil sin fines de lucro que estamos tramitando nuestra personería jurídica. Arrancamos a trabajar en el año 2021, más o menos por esta época, y estamos desarrollando el cuarto semestre de, la, de talleres. Hemos hecho más de 80 actividades puntuales a lo largo de estos 18 meses que llevamos trabajando, porque formalmente las actividades empezaron en enero del 2022 y la UNI 3 tenía algunos propósitos que los vamos cumpliendo. Primero, ser una organización autónoma, autosustentable, integrada a la red de universidades abiertas junto con el resto de las UNI 3. Durante más de un año y pico fuimos los Benjamines, pero después nació Pando y entonces Pando es la UNI 3 más reciente. Estamos apoyando el surgimiento de la UNI 3 de La Paz Las Piedras también y de Canelones, ciudad. Bueno, y nosotros somos parte de la red de universidades abiertas de Uruguay, de América Latina, de la red internacional de, de universidades abiertas de la tercera edad, y integramos varias redes. La red de Unión de la Costa, la Floresta Escultura, que es una red local. Estamos en la red educativa de Costa de Oro. eh, bueno, y ahora se me escapa alguna, pero bueno, estamos en varias redes, que era una de las ambiciones que teníamos. Lo otro era que fuera una universidad que, si bien naciera en Floresta, que se extendiera a lo largo de todo el territorio, al menos desde Floresta hasta Jauregui Berri, y lo estamos consiguiendo. Hoy estamos funcionando en 5 locales diferentes. Estamos acá en Floresta, en Costa Azul Nuevo. Ahora justamente hay un taller allá también de economía para no economistas. En San Luis, que tenemos 2 talleres. En Santana, que tenemos 2 talleres. Y en Jauregui Berri, que también tenemos 2 talleres allá. O sea que realmente estamos muy contentos, porque uno de los cometidos era no solo quedarnos en Floresta, sino extendernos al resto. Lo otro también, ser una organización sustentada por sus usuarios. Y bueno, eso lo conseguimos. Nosotros pedimos un aporte mensual de 300 pesos por mes, lo que da derecho a participar en 2 talleres.
y que eso nos permite funcionar. Somos todos quienes estamos dentro de la UNI3, somos, lo hacemos de manera voluntaria, honoraria, y somos muy gasoleros al momento de hacer los gastos o las inversiones, pero hemos hecho inversiones para poder tener el equipamiento mínimo. Y lo otro es que funcionamos siempre en locales de ligas de fomento, asociaciones vecinales, ¿o qué? Porque nos interesa justamente apoyarnos en la infraestructura local y poder aprovechar los recursos que ya existen, ¿sí? Bueno, estamos muy contentos porque este año, en este semestre, se incorporaron entre 60 y 70 personas nuevas que nunca habían participado en algún taller. 60 o 70 personas nuevas se incorporaron. Tenemos en marcha 16 talleres y un espacio solidario que también funciona con otra lógica, pero que está funcionando muy bien. Los otros 16 talleres también lograron buenos niveles de inscripción y participación. Tenemos cerca de 400 inscripciones para los talleres, o sea que son alrededor de 150, 160 personas que están vinculadas a la UNI3 de Entre Arroyos. Bueno, y hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con Oruán Barbosa, que voy a tratar de ver si ahí se ve o no. Para que se vea, y quizás allá, William, te pido si podés cerrar aquella ventana, aquella cortina. ¿Ah? Ahí se ve. ¿Alguien que me diga si se ve o no bien a Oruán? Sí, de lejos, pero muy lejos, pero se ve, pero no se le nota mucho. Bueno, podríamos acercarlo un poco más. ¿Tú vas a estar sentado todo el rato, Oruán? Sí. Ah, bien, mejor. Que no es mucho rato. Bueno, no sé, pero el rato que es preferible, entonces eso nos da la posibilidad de mover la computadora. Sí, 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 no. Okay. Tratando de tener cuidado con todo, de no patear nada. No, 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 no. Ahora, ¿cómo está? ¿Alguien que me responda? ¿Daniel? ¿Ahí lo están viendo bien a Oruán? No, un poquito más para arriba. No, no, ahí vemos el escritorio. Ah, Ahí, ¿está? ahí se le ve mejor. Ahí. ¿Está? Bueno. ¿El audio está bien? ¿Tenés micrófono acá? A ver que hable él. Habla tú, Oruán. ¿Ah? Me había pedido un detalle que lo hice a último momento hoy antes de salir, mientras tomamos unos mates. Sí. Me olvidé de traer un impreso y acá no tengo impresora. Teníamos impresora, pero... Bueno, te lo escribí, igual todavía puedo escribir con las manos. Ahí está. Ni lo olvido nada. Bueno, acá me acaban de pasar, producción, me acaba de pasar un currículum breve de Oruán, seguramente si no tendríamos varias hojas. Sí, de papá, pero acá está la cuenta del supermercado, no sé. Sí, bueno, el papelito que tenía a mano. Ah, está bien. Bueno, Oruán Barbosa se presenta a sí mismo como jubilado, ¿sí? Títulos, profesor. De la vida y del alma, que es importante. Bien. Profesor de Historia, egresado del IPA, licenciado en Sociología, magíster en Filosofía y Sociedad. Sí. ¿Eso es donde le hiciste? Facultad de Ciencias de Humanidades. De Facultad de Humanidades, está bien. Es profesor de Sociología y Sociología de la Educación y ex profesor de Historia. Subdirector del IPA, director general de Formación Docente, autor de varios libros sobre educación y temas sociales y varios artículos sobre estos temas. Bueno, un privilegio, como decía, de tenerte acá. El árbol se mide por sus frutos, veremos qué pasa.
Bueno, Para bárbaro. acordarlo de lo que todavía no Estamos. escuchamos. Si hay que subir el volumen o algo, nos dicen. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo, Bernardo, por esta segunda invitación, que fue a media, porque yo entre que me ofrecí, tú que me invitaste. Yo soy un poco como San Juan, gracias. O sea, Y el que me pasa por al lado le doy trabajo. gracias por avisar con tiempo. Ahí está. Tengo que hacer algunas aclaraciones previas, como siempre se hace, porque son pertinentes, ¿no? Primero, este es una serie de charlas, un ciclo de charlas, que abarca un periodo muy amplio, muy grande, desde el Renacimiento prácticamente hasta el presente. Por lo tanto, tiene algunas características necesarias, selectivas. Es imposible hacer una historia al detalle de las ideas o los principales corrientes de pensamiento que se originan en el Renacimiento hasta acá. Porque hubo que sacrificar un poco la profundidad. Es posible lograr una profundidad importante en determinados autores que por sí mismos valen un ciclo. Y lo que significa que vamos a estar siempre un poco navegando en aguas superficiales. No vamos a entrar demasiado. Hay tiempo para hacer otras charlas, tal vez, para profundizar en algún autor o autores que puedan interesar. El siguiente semestre el que viene, podemos elegir uno o dos autores y hacer un ciclo sobre ese autor, si es que interesa, ¿no? Digo, lo hemos abierto porque, para justificar un poco la superficialidad que tiene este ciclo de charlas. Por supuesto que Perdón, esto es... perdón, se te Sí, claro. entrecorta un poco, Bernardo, no sé, y ya lo está avisando alguna gente también, se entrecorta un poquito. ¿Se entrecorta la palabra? Sí, ahí salió bien. Quizás tengo que direccionar mejor el micrófono. Sí. Porque son micrófonos direccionales. Sí. Adelante. Ah, Bueno, pero lo ya dicho se entendió más o menos. Igual fue poco. Y decías que la participación es fundamental en esto. Digo, esto es una charla entre personas a las cuales acá, sin duda, hay muchas personas muy formadas en todo esto y en los temas de esto, así que sus aportes pueden ser tan o más valiosos de lo que puedo hacer yo puntualmente en algunos temas o autores. Voy a empezar haciendo un poco el entorno, el contexto, en la que se van a producir cambios que tienen larga trayectoria, aunque no se van uniformes a lo largo del tiempo, no se mantienen iguales a lo largo de todo el tiempo, pero sí tienen un origen que de alguna manera va pautando criterios, formas de pensar, va generando lentamente paradigmas de ideas, paradigmas de formas de ver el mundo natural, el mundo social, de verse a sí mismo. Que son las tres grandes dimensiones de los vínculos, ¿verdad? Uno puede verse con la naturaleza, con los demás hombres, o consigo mismo. Así que lo que voy a hacer es un pequeño contexto para entender cuál es la idea de esto. Digamos que los grandes cambios que van a dar origen a la modernidad en Europa, porque eso es una aclaración que hay que hacerla porque nosotros hablamos de la historia de Europa en estos casos. Es inevitable. Primero porque desde sus orígenes América Latina nació unida a esa historia, es parte de esa historia. Es una extensión de esa historia que, queramos o no, llegó y se impuso y aquí está, desde su religión hasta sus grandes idiomas. Así que hablar de la historia de Europa es también de alguna forma retrotraernos a nuestras propias raíces, con las cuales podemos estar de acuerdo o no, con las cuales hoy en día podemos querer cambiar y generar nuestras propias nuevas condiciones de vida y de pensamiento. El llamado pensamiento postcolonial, que se ha ido originando en estos últimos años, décadas, está adquiriendo una relevancia grande en la generación de una nueva visión, un nuevo episteme, una nueva mirada epistemológica a los problemas de la naturaleza, de la sociedad y del hombre, y que reivindica una forma de pensar propia para América Latina. Hay algunos ejemplos que ya han existido de ideas. Debe ser la señal de la señal. Sí, porque yo creo que esto ya está lo más funcionado que puesto. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Decía que ha habido algunos grandes ejemplos que
que pautan la posibilidad de que América Latina desarrolle sus propias formas de pensar, para eso que se ha llamado la emancipación del pensamiento latinoamericano con respecto al pensamiento europeo. Si bien somos subsidiarios en nuestros orígenes, no tenemos por qué seguir siendo dependientes del resto de nuestras vidas sociales y políticas en América Latina. Lo que es fácil decir, pero muy difícil de hacer. Hay mucho peso del otro lado, mucha tracción del otro lado, y tenemos también mucha escuela y academia de este lado que está asociada a esa. Decimos entonces que el contexto en el cual vamos a arrancar es un contexto de decir de dónde viene esta renovación que sufrió Europa a partir del siglo XVI, fundamentalmente. No pasó con todas las regiones del mundo. Recuerdan ustedes que regiones como China venían de una larga historia en la cual había sido una civilización avanzada, una civilización refinada, culta, con grandes pensadores y sobre todo con la tecnología muy avanzada para su época. Recuerden que muchas de las cosas que llegan a Occidente como grandes propuestas de cambios tecnológicos comienzan en China, y llegan a veces directamente, pero fundamentalmente a través de los árabes, a partir de la expansión árabe por todo el Océano Índico. Pero fue Europa la que generó una reforma, un cambio en el episteme primero europeo, pero que luego impactó a todo el mundo. No podemos negar que muchas de las cosas que vemos tanto en China como en Japón como en la Arabia Saudita tienen una vinculación con el estilo, la forma y la cultura occidental. Es más común ver eso en esos lados que ver de este lado influencias directas en nuestras formas de vida de la cultura islámica o la cultura mandarín, la cultura centralista japonesa. Bien, por eso tenemos que ver por qué surge esta gran transformación que pasa en esos siglos. Primero el contexto lo anterior, ¿verdad? La Edad Media. Estoy empezando un poco atrás, o sea, disculpen, y esto puede ser medio tedioso esto, pero es para desvanar un pensamiento que nos pueda llevar a alguna idea después, que intentamos ser explicativa. La Edad Media fue un momento en que predominó un pensamiento único. Tenemos fundamentalmente los dos grandes dimensiones que predominaron juntas, se sincretizaron en la Edad Media, el pensamiento aristotélico y la Biblia, sin duda, ¿verdad? La unión de la física aristotélica, la lógica aristotélica, con la fe transmitida por la Biblia, generaron esa gran síntesis que fue el Suma Teológico de Tomás de Aquino, que la Iglesia domina Santo Tomás de Aquino. Esa suma teológica que sintetizó esos dos pensamientos fue la que predominó. Pero fundamentalmente la importancia que tiene esto, más allá de ser una explicación del mundo, como muchas otras que son de fantasías, de lo que pueden funcionar igual, es que creó una forma de pensar del mundo, obligó a ver las cosas de determinada manera. La verdad empezó a ser generada desde una perspectiva que se imponía. Es decir, el principio de autoridad. ¿Digo? El principio de autoridad que la Iglesia impuso fue el pensamiento dominante, fue la forma de ver el mundo, donde la Iglesia no solamente era la que generaba la verdad, la única que tenía derecho a decir cuál era la verdad, sino que era la única que tenía el poder de interpretar esa verdad para transmitirla. No se podía pensar por fuera de lo que era la física aristotélica o la fe cristiana. San Agustín de Hipona, o Agustín de Hipona, fue uno de los grandes defensores de esa fe. La prioridad incluso de la fe sobre el saber, como el saber dependiente y orgánico. Eso generó lo que los autores han llamado el mundo encantado. Un mundo creado, orgánico, entre el hombre y la naturaleza, que funcionaba a la perfección, para el cual había habido un diseño y por lo tanto un plan. Todo estaba planificado, por lo tanto, y además planificado y contado a través de la revelación. Por lo tanto, lo que había que hacer era conocer esa revelación, y lo que no estaba allí, Aristóteles lo tenía muy bien escrito en sus libros de física y de lógica, con la ventaja de que Aristóteles fue reconocido como un autor inspirado, porque fue precristiano. La obra de Aristóteles no es de la época cristiana, sino que es precristiana. Pero fue reconocido
junto con otros, pero especialmente Aristóteles, como un autor inspirado en Dios, entonces, o por Dios. Por lo tanto, su palabra era también una palabra válida, una interpretación válida. Siempre cuenta contar esa anécdota que venía en algún libro de divulgación de ciencia, donde un obispo de una localidad, creo que francesa, recibió un día una carta de un párroco que decía que había estado observando unos fenómenos en la naturaleza y que no había podido explicarlos porque no entendía y no había encontrado explicación sobre ellos. El obispo en poco tiempo respondió: he estado leyendo a Aristóteles y Aristóteles no dice nada sobre lo que te cuenta, así que olvídelo, lea a Aristóteles que ahí va a entender realmente lo que está pasando. Ese es el principio de autoridad. ¿Qué hay detrás del principio de autoridad? Está el poder. Quien tiene el poder de definir cuál es la verdad y cómo se difunde esa verdad, tiene un enorme poder sobre la gente. Maneja la cabeza de la gente, maneja la forma de vida de la gente. Entonces, muchas veces, como decía alguien, la palabra gato no araña, pero la palabra verdad es feroz, ha producido guerras, ha producido muchas cosas. Y ese es el gran tema que hay detrás a veces de la lucha por el saber, está basada en la lucha por el poder, sencillamente. Autores modernos lo han eso detectado claramente, como es el caso de Foucault, y lo han expresado con muchísima claridad en sus libros, sobre todo Vigilar y Castigar, que no solo. Y entonces sabemos, a esta altura no puede discutirse que el que tiene la capacidad de definir la verdad, hay también determinadas caramuzas que existen sobre el currículo de enseñanza. Pues detrás de todo eso siempre hay un mar de fondo que se aproxima a esta idea de la lucha por definir en qué mundo vivimos y por lo tanto cómo debemos vivir ese mundo. Así que venimos de la Edad Media donde hay un pensamiento único, un pensamiento basado en el principio de autoridad, la revelación, fundamentalmente, y defendido ¿por qué Aristóteles en especial? Aristóteles para defender el principio cristiano, la creación. Porque la física de Aristóteles es una física que se adaptaba perfectamente al criterio cristiano. Porque Aristóteles tenía una física finalista. Toda la filosofía de Aristóteles era finalista. Es decir, Aristóteles consideraba que los fenómenos naturales se producían por dos motivos. Primero, porque había un primer motor, algo que lo empujaba, algo que daba inicio a la cosa. Las cosas no pasaban porque sí, sino porque tenían algo que las iniciaba. Bien, el principio creador, el principio del impulso de vida, claramente se aplica ahí. Pero además, no solamente el primer impulso, sino que las cosas buscaban su estado natural, porque la naturaleza de la materia, de todo, tanto en los hombres como en la materia física, estaba cumplir con su propia naturaleza. Por ejemplo, un objeto sólido que es empujado cae, porque su naturaleza sólida lo hace buscar el estado de reposo, que es la Tierra, que es la esfera de los sólidos. Después venía la esfera del aire, la esfera más liviana del fuego, donde el aire estaba más arriba que lo sólido y el fuego estaba más arriba de todo. Por eso, cada uno de estos elementos buscaba su ubicación en la esfera que le correspondía. Por lo tanto, estaba en la naturaleza. Eso tuvo enormes implicancias también con respecto a los humanos. Recuerden que Aristóteles decía que los hombres nacían destinados a determinados fines, a cumplir con determinadas, los esclavos, por ejemplo. Los esclavos nacían, la naturaleza del esclavo era ser esclavo. Cumplía con su destino. Era un mensaje bastante adecuado para un mundo bastante estático como el de la Edad Media, un mundo creado y con un propósito definido desde el principio, con los estamentos claramente definidos, también por Grecia y aceptados como por naturaleza, eran diferentes, siervos, señores y clero. Todo eso era un estatuto de niveles establecido por voluntad divina y por lo tanto estaba en la naturaleza de esa persona de estar donde estaba. Entonces, evidentemente es obvio, no sé decirlo, la connotación de dominación que tiene esto, ¿verdad? De aceptación y de justificación de la dominación que tiene estas ideas. De alguna manera, en el siglo XVI, XIV ya, pero sobre todo en el siglo XVI en adelante, va a comenzar un proceso de renovaciones culturales, religiosos, económicos, políticos, científicos y filosóficos. Hay una renovación en todo sentido. Por ejemplo, los culturales. Bien conocemos el fenómeno del Renacimiento. El
hispanismo y el renacimiento. Son dos grandes renovaciones culturales donde cambia la mirada sobre la naturaleza, se reivindica la naturaleza y al hombre en sí mismo, y no solo la creación, y al hombre y la naturaleza como efectos de esa creación. Bueno, ustedes en la Edad Media, las estatuas, las representaciones humanas eran estereotipadas y sin identidades. Eran fundamentalmente aparecían en las catedrales y eran figuras bastante amorfas en su aspecto, porque el cuerpo no era importante, el cuerpo no tenía que ser representado, y la identidad de la persona no importaba, porque lo que importaba era la función. Podemos en algún momento el episteme de la mirada hacia el cielo. Y también periodo humanístico de la reivindicación, fundamentalmente. Recuerden que el Renacimiento es cuando empieza a pintarse detrás de las figuras humanas la naturaleza, paisajes, cosas que antes no se veían. No era relevante, porque todo eso estaba implícito, ya la creación había que representar la naturaleza, de una forma muy estereotipada. Los cambios religiosos, y acá tenemos una ruptura que va a ser muy significativa a partir del siglo XVI, que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante va a ser una transformación muy clara en la forma de pensar al hombre y su vínculo con Dios. No era poca cosa en un momento en el cual era la clave de la vida, era el vínculo con Dios, ¿verdad? Porque, sin duda, por más que podamos decir que la institución iglesia podría ser cuestionada, como lo fue por algunos renacentistas, no significaba que estas personas fueran ateas. El ateísmo no es un fenómeno del siglo XVI ni XVII, aparece después, como tal. Estas personas podían cuestionar la autoridad papal, podían cuestionar el lugar de la iglesia, pero no cuestionaban a Dios y la creación. Cuestionaban el dominio que la iglesia ejercía, como va a ser la postura que tenemos de autores fundamentales como Descartes, que son los que van abriendo lentamente el camino hacia una forma distinta de enfocar el vínculo del hombre con la naturaleza y con sí mismo y con la sociedad. Hasta que represencias, sí, ya en el siglo XIX, el ateísmo, las ciencias sociales, y bueno, todo eso lo veremos un poco mejor en su momento. Pero el cambio religioso implicó mucho, porque va a ser, según decía Weber, el sociólogo alemán, la base de la transformación económica del mundo. Porque una de las cosas que se había legado Europa de la época medieval era un cierto despecho por la acumulación de riquezas, sobre todo materiales. Los nobles no, porque los nobles poseían tierras y era un derecho natural, estaba en su naturaleza, ¿cierto? El dueño de la tierra. Pero la gente que después, trabajadores, artesanos, burgueses, comerciantes en esa época, acumulaban riquezas, eran bastante despreciados. Recuerden la cantidad de obras, de lavado, materiales. Son todas obras que cuestionan muchísimo la acumulación de riqueza. Porque incluso está dentro de uno de los pecados, creo, el de la avaricia. La Reforma Protestante viene a cambiar esto. El justo precio del que hablaba Tomás de Aquino, nadie puede cobrar más que el justo precio por producto, ¿no? No puede pensar en la ganancia y la acumulación de riqueza, debe ganar lo que necesita para vivir. Y mucho menos podía pensarse en el préstamo a interés, donde el dinero produjera dinero. Eso era absolutamente impensable, abominable. Ese era el colmo de la avaricia. Ese era el verdadero mal. La Reforma Protestante vino a cambiar esto. Un cambio imprescindible, porque ese cambio fue el que habilitó, también según Weber, pero también históricamente es un dato, habilitó la acumulación capitalista en muchos niveles. ¿Por qué la Reforma Protestante? La Reforma Protestante produjo dos cambios sustantivos. Primero, el vínculo del hombre con Dios. ¿Qué hace Lutero y todo el movimiento protestante? Saca a la iglesia del medio del vínculo del hombre con Dios. Ahora el hombre se vincula directamente a Dios a través de la Biblia, de la fe. Solo se salva el hombre de fe. Y la fe es la que salva al hombre, no a la iglesia. Porque recuerden que en el periodo medieval el que salvaba al hombre era la iglesia. Daba la extremaunción, le perdonaba sus pecados, le decía cuáles eran las buenas obras que tenía que hacer. La salvación estaba en manos de la iglesia. El hombre, por más que hiciera, si no tenía el aval de la iglesia, no se salvaba. Era el camino inevitable. Lutero modificó esa concepción y dijo que el hombre se salvaba por la fe. El hombre de fe está salvado. No necesita la iglesia. Saquemos a la iglesia del medio. Claro, fue cuando, después
después de su viaje a Roma, donde vio la enorme corrupción que había en Roma, cuando el Papa acumulaba riquezas para construir la Capilla Sixtina, o cuando, claro, entre ellas estaba la venta de las bulas para la conservación, o con la reducción de años de purgatorio para pagando determinadas sumas interesantes de dinero, o la salvación definitiva donando sus bienes a la iglesia al morir. Hay una serie de mecanismos que la iglesia utilizaba para acumular riqueza. Yo todo lo que digo está referido a la institución iglesia. Yo con la fe no me meto, eso depende de cada opción personal y no pasa por lo críticas ni por mi análisis. Lo único que yo analizo es la institución iglesia, que era la que tenía el poder. Lo demás es en un ámbito espiritual o hasta metafísico que no es tangible para un análisis de índole empírico. Y eso fue lo que llevó a Lutero a plantear sus famosas tesis sobre la característica de Gutenberg, no de Wittenberg. Y llevó a esa transformación que empezó. Por algo, los príncipes europeos del norte de Alemania, de los Países Bajos, que se plegaron a la reforma, eran lugares donde estaba surgiendo así incipientemente el capitalismo en su forma comercial de las corporaciones navieras y los bancos, el préstamo interés, sociedades anónimas, bancos, grandes empresas navieras, todo eso surgía en los grandes puertos de Hamburgo, de Alemania y de los Países Bajos, y esa actividad productiva muy promitentemente enriquecedora necesitaba un marco ideológico, un marco de legitimación, que la Iglesia Católica no la daba, porque seguía pensando que por el precio justo y esas cosas. Pero la reforma protestante de Lutero sí lo dio. ¿Cómo lo dio la reforma protestante de la legitimación de esa ganancia que antes era tan estigmatizada? Con un mecanismo que era que ganar dinero ya no era mal visto por Dios y por la fe. Ganar dinero era más, era una señal de haber sido elegido para salvarse. El éxito en la tierra era una señal de prosperidad y de ser bien visto. No cualquiera tenía éxito en la tierra, sino que trabajaba duro, vivía humildemente, guardaba el dinero, y todas esas formas que llevó al enriquecimiento, según algunos autores que sindicaron la acumulación originaria de capital para el desarrollo del capitalismo en los siglos siguientes, toda esa forma de justificación permitió que estos puertos y estas regiones crecieran económicamente de forma muy rápida y dieran origen al capitalismo. Hay otra explicación sobre la acumulación que veremos en su momento, que es la explicación marxista. Que ya que dijimos esta, bueno, digamos la otra, por lo menos para no acabarle el aire. Marx, entre ustedes, digo, es sabido, yo no estoy pretendiendo decir muchas novedades con todo esto, simplemente recordar e hilvanarlo. Marx había dicho que la acumulación originaria de capital se hizo a partir de lo que llamó la expropiación, que los capitalistas, y sobre todo los primeros grandes burgueses comerciantes, hicieron de los viejos talleres y obraderos que tenían los artesanos de la Edad Media, ¿verdad? Que venían de la Edad Media, comprando sus tierras, comprando sus telares y convirtiéndolos en obreros. Una expropiación de capital, mediante de las riquezas que tenían estos burgueses, que le permitió una acumulación de capital que creció rápidamente. De esto no hay que dejar fuera el otro gran proceso que estaba viendo en ese momento y que concluyó también con los orígenes del capitalismo, que es la llegada del oro y la plata de América. La gran cantidad de oro y plata que empezó a enviarse de América a Europa, esa cantidad de plata, por ejemplo, que Galeano, en la Unión de América Latina, dice, si se construyera un puente entre América y Europa de plata, se llegaría perfectamente cruzando el Atlántico. Por la cantidad de plata que se envió a Europa. Claro, ustedes saben que la llegada de cantidades enormes de metal precioso, valioso, generó una inflación de precios, una acumulación de dinero, unas ganancias elevadas, y bueno, y eso generó una acumulación originaria de capital que luego se va a ir transformando junto con la expropiación originaria de los medios de producción, más la acumulación de la riqueza llegada de América. Y en el norte, más la legitimación que producía una religión que ahora no veía con malos ojos, la ganancia y el enriquecimiento, fue creando las bases para el desarrollo del capitalismo. ¿Vale?
bases que se continuaron hasta el siglo XX. Sí, porque en definitiva Europa siguió enviando riquezas desde otros países del mundo hacia... ¿Recuerdan el segundo gran periodo colonial, que no solamente fue el de Europa, el de España y Portugal, al comienzo, sino también después del siglo XIX, cuando Europa hace el segundo proceso colonizador, que se reúne y se divide en todo el sudeste asiático, el este asiático, y en otras zonas que se la dividen y ahí hacen un proyecto ya diferente porque ahí ya estaba en el proceso de industrialización y las necesidades no eran mercantilistas de acumular oro y plata, como era la vieja ideología mercantilista, sino que acá la necesidad era de colocar los productos y conseguir materias primas, tener mercados cautivos para colocar sus productos de una industria, sobre todo textil, que crecía aceleradamente, pero que no tenía una generación de mercados suficientes en Europa como para generar una demanda que cubriese esa producción. La tenía fuera. Y a su vez tenía materia prima barata en Europa, en estos países colonizados. Por ejemplo, el caso del algodón, tanto en la India como en Estados Unidos, en América del Norte. Así que el otro cambio fundamental que se va a producir en esta amalgama de fenómenos que se van produciendo es el desarrollo del capitalismo, el surgimiento del capitalismo con la acumulación originaria del capital y el cambio de mentalidad. Esa es la clave. El episteme ahora no es que hay que ganar lo necesario para vivir y tener el justo precio. Ahora el objetivo es la ganancia. La ganancia no tiene límites, la ganancia es amada. Cuanto más gana, mejor se siente. La búsqueda de la ganancia es el gran objetivo que comienza a instalarse en los sectores productivos, comerciales de Europa, fundamentalmente de Europa, está asociada al imperialismo de ese siglo XVI, XVII, XVIII, y luego del siglo XIX, con la segunda expansión por otras regiones del mundo. Porque recuerden que a partir del siglo XIX se independiza América Latina, en el siglo XIX. Estados Unidos se había independizado antes, en 1776. Entonces, la necesidad de nuevas colonias, con nuevas propuestas de mercado y de productos, fue lo que salieron a buscar los europeos y lo consiguieron. Ahí su riqueza siguió en aumento y su expansión hasta que llegaron a la madurez del sistema capitalista a mediados del siglo XX, cuando se instala, luego de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de bienestar, que es donde el capitalismo logra su mayor asentamiento, todo porque ahí genera una sensación de ser un sistema de equidad que promovía también el ascenso de los sectores más bajos, de las clases bajas, una sociedad democratizada, con voto universal, con empleo bastante importante, bastante avanzado, casi pleno, con mejora de las condiciones de vida y de consumo de las clases obreras. Todo eso generaba esa gran imagen que tuvo el capitalismo en su época de oro, que fueron los años 50 y 60 del siglo XX. Sobre todo en Estados Unidos, que fue el gran heredero de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. El heredero en el sentido que siguió produciendo y generando riquezas y acumulando a gran ritmo en todas esas décadas posteriores. Bien, así que tenemos los cambios culturales, los cambios religiosos, los cambios económicos, pero también los cambios políticos. Recuerden que la Edad Media había sido todavía una época de imperios, con monarcas o señores feudales que eran súbditos, emperadores, o eran autónomos, independientes. Pero que a partir del siglo XVI y XVII comienza un proceso en que la monarquía, se van generando las llamadas monarquías nacionales. El reino de los francos, Italia, España, Inglaterra. Aparecen las monarquías nacionales, que van a ser el prototipo de lo que luego serán las repúblicas, los estados nacionales, hechos repúblicas más adelante, a partir del siglo XVIII y XIX. Pero comienza en esta etapa la creación de los estados nacionales y la generación de identidades asociadas a esas monarquías nacionales. Esto no es poca cosa, porque comienza una generación de identidades que va a llevar a una competencia entre estos países. Las guerras eran muy frecuentes. Uno de los grandes objetivos de la monarquía siempre era acumular riquezas para cuando llegara el momento de las guerras, como decía Adam Smith, la riqueza de las naciones. Ya llegará el momento en que los reyes tengan que entrar en guerra y van a tener que tener recursos para entrar en guerra.
Y de ahí la necesidad de ir acumulando riquezas y generando reservas para poder enfrentar los peligros de guerra, que se pensaban inevitables, dado una etapa en la cual el derecho internacional admitía la guerra como un recurso legítimo para defenderse. Porque nunca se sabe cuál era la defensa y cuál era el que atacaba. En definitiva, los dos se argumentaban la defensa. Así que hay cambios también políticos que están empezando a pergeñar lo que van a ser la Europa de las naciones, de los países, con identidades nacionales propias, con idiomas propios, entre los cambios culturales también debía haber mencionado el comienzo de la imprenta, ¿verdad? El uso de la imprenta en el siglo XVI, que va a ser un elemento fundamental para esta reforma, tanto para la reforma religiosa, porque recuerden que empiezan a editarse las Biblias en las lenguas nacionales, y que fue fundamental para el caso de Alemania. Cuando la Biblia se edita en alemán, es la primera Biblia editarse en una lengua nacional, es fundamental para el planteo que hacía Lutero. Lutero decía, hay que leer la Biblia, no hay que ir a la iglesia para que el sacerdote nos dé la salvación. La salvación está en la lectura de la Biblia y leerla con fe. Por lo tanto, había que tener una Biblia en cada casa. Y para eso la imprenta fue un hecho fundamental. Si hay una concatenación de sucesos que va llevando lentamente a un perfil de mundo basado en los estados nacionales, con una cultura cada vez más laica, una política que lentamente va a ir evolucionando hacia concepciones liberales del siglo XVII, perdón, XVII, ¿sí? Con Locke y su tratado, el segundo tratado sobre el gobierno civil. Locke hace ya la reposición de lo que sería el liberalismo, básicamente. La ideología está ahí. Locke es un hijo de la Revolución Inglesa, de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que genera la monarquía parlamentaria. Y bueno, además podría ser el país más desarrollado, se encuentra en el país que Inglaterra, a partir del siglo XVII, era el país que más había desarrollado la industria, estaba ya en una etapa de franco desarrollo comercial y casi industrial. La monarquía parlamentaria era vital para evitar una monarquía absolutista, que no respetaba los derechos de la burguesía, fundamentalmente. Respetaba los derechos de los nobles, pero no de la burguesía en cuanto en cualquier momento le cobraba impuestos, se expropiaba, hacía cosas por el estilo. Y el Parlamento se creó para limitar al monarca con la única finalidad original de que el monarca no pudiera poner impuestos sin la anuencia del Parlamento. Todos los impuestos nuevos que se generaran, las acciones que generaran, tenían que ser aprobadas por el Parlamento. Si no lo eran, eran ilegales y había derecho a la insurrección, a la justa lucha por la insurrección, por el mal gobierno. Bueno, es que este fue uno de los grandes temas de la independencia de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, por lo menos como justificación ideológica, comienza su lucha de independencia, la famosa revolución de Estados Unidos, por la ley del té y de las estampillas de los timbres. ¿Y qué era lo que cuestionaban? Era una cosa hasta igminia con respecto a todo lo que Inglaterra tenía de privilegios en Estados Unidos. Que las había impuesto la corona sin consultar. Pues son impuestos. Y la ley del timbre era un impuesto. Y la ley del té también. Generaba una determinación de precios y extracción por parte de la corona de impuestos que no estaba autorizada. Dice, hacen las colonias lo que no hacen en Inglaterra. En Inglaterra no puede poner ningún impuesto si no se aprueba el Parlamento. Y acá sí lo pone. Pone impuestos que no los aprueba el Parlamento. Es un gobierno ilegítimo. Es un mal gobierno. Nos rebelamos contra el mal gobierno. Esa fue la legitimación. Sabemos que en el fondo hay otra cosa mucho más importante, ¿verdad? No se fueron a la guerra de independencia por la ley de timbres. Pero la importancia que tenían estas ideas, estos principios que se van generando en el liberalismo, de que no se puede poner impuestos sin autorización. Es una lucha de la burguesía contra la monarquía. En Inglaterra se solucionó tempranamente, en 1680, con la gloriosa revolución de 1680, pero que de ahí un poco eliminó las posteriores dificultades que tuvieron otros países, pero que en otros países llevó guerras importantes, ¿verdad? Europa, por ejemplo. Bueno, pero entonces, esas guerras de liberalismo
y de inclusión del liberalismo como forma de vida política y también ideológica, está la independencia de Estados Unidos, la independencia de América Latina, todo está en ese plan liberal, en ese marco del desarrollo del liberalismo como nueva forma de convivencia a nivel nacional e internacional. Porque recuerden que es un momento de expansión de Inglaterra hacia el mundo, buscando, sobre todo, a la independencia de América Latina, y de expansión del mundo y de inclusión de estas zonas en su área de influencia. El comercio. Luchaban por la libertad del pueblo. Hoy se lucha por los derechos humanos del pueblo, pero en el fondo siempre están las mismas historias, lamentablemente. Bueno, este era de alguna forma el prolegómeno para ver el contexto en que estaba ese siglo XVI, XVII, XVIII, en el cual se fueron desarrollando transformaciones que fueron cambiando el mundo occidental, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista epistemológico. Aquel mundo encantado, producido y con un plan divino, donde el hombre era parte orgánica de la naturaleza, pasó a un mundo que ya Francis Bacon decía, la naturaleza hay que dominarla, hay que asesinarla para conocerla, hay que cortarla, hay que mutilarla para conocerla. Es decir, que estaba llamando a los procesos que luego vendrían de investigación sobre la naturaleza directamente. Recuerden que Francis Bacon fue uno de los creadores del positivismo y del empirismo moderno, ¿verdad? Mucho antes que Hume. Mucho antes, no, pero poco antes que Hume y que el mismo Descartes. Pero eso significaba un cambio de episteme en cuanto a no ver la naturaleza como esa cosa creada que hay que respetar como un totum, vinculada al hombre por designio, que el hombre tenía que conocer, pero leyendo los autores autorizados o por mediante la fe, pero nunca ir a investigar directamente sobre los tejidos, sobre las plantas, y luego, obviamente, detrás de todo venir el estudio del cuerpo humano. Pronto comienzan los estudios sobre cadáveres, sobre que primero ilegales, perseguidos y luego aceptados finalmente, hasta que en el siglo XVIII, con la implantación de las clínicas en la mayoría de los hospitales europeos, especialmente en Francia, comienza así ya el estudio directo del cuerpo humano y de las historias de las enfermedades y los procesos de enfermedades, y a separar y clasificar las enfermedades según su tipo, por clínica. Pero eso ya es otra etapa más avanzada. Pero en el primer momento, eso implica cambios de mentalidad, cambios de concepción, cambios de ideas. ¿Qué otras zonas no la vivieron? Por ejemplo, el mundo islámico sigue aferrado, lo digo con respeto, porque puede haber islamitas acá musulmanes, pero sigue aferrado al Corán y al mensaje del Corán en su vida cotidiana. Desarrolló grandes pensadores en su época de oro, desde Avicenna, Averroes, pero básicamente en la vida cotidiana siguió aferrado al mensaje de vida, no se independizó. Europa lentamente va laicizando todos sus procesos económicos, culturales, políticos, hasta que finalmente la soberanía deja de ser divina y pasa por el pueblo, con el avance del liberalismo. Todos esos cambios que laicizaron y sacaron a la religión de la mediación cotidiana del hombre con el mundo social o con el mundo natural, son procesos que comienzan en esta etapa, con estos pequeños primeros grandes avances que van cambiando el rumbo del pensamiento europeo. Hasta llegar, por supuesto, más antes, ya lo veremos. Pero también hubieron cambios que a esos son los que nos vamos a dedicar un poco más, detalles científicos y cambios filosóficos, de las ideas. Este es el marco realmente importante, porque desde el punto de vista científico, con lo que ya dijimos del principio de autoridad, revelación de autoridad, que planteaba la Iglesia para el conocimiento, había poco campo para el desarrollo científico. Pero a partir del siglo XVII van a comenzar lentamente transformaciones que van a llevar al desarrollo de la ciencia como la conocemos hoy. Una larga lucha por la autonomía del pensamiento científico con respecto a la religión. Eso fue lo que hicieron los grandes pensadores. Por ejemplo, ya científicos, digo para estar más de lleno en esto, Galileo Galilei, que todos lo conocemos por su informe sobre su defensa del
sistema heliocéntrico, que conocemos por sus principios, o los primeros planteos que hizo sobre la ley de inercia, que fueron cambios importantes, pero el problema heliocéntrico estaba planteado desde la antigüedad. No fue un descubrimiento de Galileo que el sistema solar era heliocéntrico. El Hiparco de Nicea, esa pequeña ciudad de Anatolia, que hasta estudió los equinoccios y descubrió la inclinación del eje de la Tierra cuando iba rotando. Aristarco, Samos, fueron personas que ya decían que el sistema era heliocéntrico. Y más recientemente, con respecto a Galileo, Copérnico, fue este monje polaco, con miedo, con reticencias, que cayera al peso de la Inquisición, llegó a decir también que el sistema solar era heliocéntrico y no geocéntrico. Es decir, que la idea del heliocentrismo no era tan revolucionaria, ni una idea nueva. Los círculos académicos o los círculos de nivel cultural ya conocían esa idea. Y Aristarco, Eratóstenes, fue un sabio griego que incluso calculó la circunferencia de la Tierra. Es decir, todo eso, con bastante exactitud. ¿A quién le sirvió de referencia para hacer sus grandes descubrimientos? A Colón. Colón, cuando llegó a América, llegó convencido que había llegado a las Indias porque estaba basando en el cálculo de Eratóstenes, que era un poco más corto que el actual, ¿verdad? Que el real. Pero estaba convencido de que había llegado a la India porque coincidía con lo que decía Eratóstenes. Si todos esos datos del heliocentrismo, la circunferencia de la Tierra, todo eso no generaba tanta alarma, porque Copérnico no fue perseguido y fue estigmatizado, y quisieron quemarlo a Copérnico por decir que la Tierra era redonda, y escribió eso. Sobre todo para una religión que el verbo es lo primero, que el verbo es lo primero, donde está escrito, hay que respetarlo. Y Copérnico se había dicho eso. ¿Cuál es la gran revolución copernicana? ¿Qué es lo que transforma y genera ese odio copérnico de la actividad? El cambio epistemológico. Copérnico dijo, para opinar sobre lo que estamos hablando, por ejemplo, la cara de la luna, que siempre se había visto como una cara plana, sin arrugas, hay que mirarla. Hay que construir un telescopio, construyó un telescopio, el lente, el telescopio había sido inventado en los Países Bajos, y con ese lente construyó un telescopio y salió a la cara de la luna y dijo, no, están equivocados todos los que han dicho que la cara de la luna es plana. La cara de la luna es rugosa. Vio las lunas de Júpiter. Registró en forma sistemática el movimiento de los astros. Recuerden que el movimiento de los astros fue, de planetas, quiero decir, fue una situación que generó bastante problemas al pensamiento antiguo. Porque Ptolomeo, que había sido un gran constructor de la idea del geocentrismo, tenía un problema que resolver con respecto al geocentrismo, y era que el movimiento de los planetas no era uniforme alrededor de la Tierra. Era un movimiento que se manifestaba en espiral o en zigzag. De ahí el nombre planeta, que significa astro errante en griego. Ahora, ¿cómo solucionó Ptolomeo este problema? Hizo que los planetas giraran en pequeñas órbitas alrededor de la órbita alrededor de la Tierra. El planeta iba girando sobre esa órbita y se le veía desde la Tierra como un movimiento espiralado. Una teoría ad hoc para solucionar un problema que en su esquema no cabía, porque Ptolomeo todavía estaba asociado a la idea de que el movimiento perfecto era el circular, que era la idea que venía de la antigüedad clásica. Bueno, él también estaba en el periodo, siglo I o II, siglo II, después de Cristo, así que estaba sacando toda esa antigüedad clásica. Pero tuvo que inventar una teoría ad hoc para justificar eso que se había hecho. ¿Y qué hizo Galileo? Registró sistemáticamente el movimiento y vio que si incluía la hipótesis de que el Sol era el centro del sistema, todo eso se resolvía fácilmente. Funcionaba de forma perfecta. Y aquí su famosa frase, la belleza, tenía una especie de maqueta del universo y mostraba esa maqueta diciendo aquí la perfección de la creación. Y en esa maqueta lo que estaba era el Sol en el centro. Entonces, con esa corrección que hizo Galileo, pudo demostrar que ese es el gran secreto de Galileo, la demostración. No por fe,
no por autoridad, sino por observación. Eso cambia el episteme, todo el episteme del conocimiento que se venía legado desde la Edad Media. Esa es la revolución de Copérnico. No es decir que el Sol estaba en el centro, porque ya era un tema bastante conocido en ciertos ambientes. Y también lo mismo hizo otro elemento de la metodología de Galileo, que realmente terminó siendo odiado por la Inquisición. Es decir, hizo la experimentación. Cuando le hicieron una serie de unos estudios sobre la ley de inercia para estudiar la caída de las balas, cuando se disparaban los cañones para calcular la distancia, la caída, todo eso, el ángulo, experimentó, construyó planos inclinados con bolitas de distinto tamaño y peso y distintos ángulos de plano. Entonces las fue soltando y midiendo sistemáticamente cómo se desplazaban y cómo caían. Y eso lo llevó a generar un principio básico todavía, no necesariamente acertado de todo, sobre la inercia. Pero lo importante está en haber creado un experimento, observar y experimentar. Ahí está la base de la revolución. No está en decir que el Sol era el centro del sistema. Es haber cambiado la forma de pensar, la forma de crear verdad. No autoridad, no fe, observar y experimentar. Y eso fue de lo que se tuvo que retractar Galileo frente a la Iglesia. No se retractó de que Dios era el creador, porque él sostenía que esa perfección solo la podía haber hecho Dios. Galileo era un ferviente católico y creyente. Él se retractó de lo que decía contra la Iglesia. La Iglesia había enseñado eso de determinada manera, que pasó al principio de Aristóteles y de Ptolomeo, pero Galileo, al explicarlo de otra manera, estaba refutando a la Iglesia de que enseñaba mal y equivocado. Casi nada. La base del poder de la Iglesia. La verdad y quiénes son los que pueden transmitir esa verdad. Eso es lo que continuó Galileo con su propuesta. Y eso es de lo que se tuvo que retractar. No dijo, no, me retrato, Dios existe. No, dijo, me retrato de lo que dice la Santa Iglesia. La Iglesia tiene razón. Se retrocedió en la parte clave, epistemológica del conocimiento. Y el Versimoe nunca lo. Eso lo inventaron después para valorar un poco la imagen de Galileo, porque tiene una señal de cobardía al final de su vida, le daba tan poco de vida que podría haber muerto en plena gloria si se hubiera aguantado. Pero no, prefirió retractarse y vivir sus últimos años encerrado, sin poder hablar ni nada. Y no sabe para qué. Pero bueno. Claro, con el diario del lunes, pues, dice, muy fácil, enjuiciar a los demás. Así que Galileo fue en su comienzo uno de los grandes pensadores que comenzó a cambiar una estructura y una forma de pensar que estaba ya perfilando un nuevo vínculo del hombre con la naturaleza. Eso que Francis Bacon había dicho, hay que maltratar a la naturaleza, hay que tirar a la naturaleza, hay que cortar a la naturaleza para entenderla. Observar, experimentar, esas son las claves de la creación de un nuevo conocimiento, un nuevo saber. Pero hay algo que Galileo no pudo solucionar, y es que el movimiento no tenía un origen todavía claro. Tuvo que seguir pensando en el motor inicial, ese que da origen al movimiento. Y fundamentalmente está en el choque de los cuerpos. Pone el movimiento y ahí comienza el movimiento. Es decir, no podía concebir el movimiento sin un contacto con otra cosa que lo impulsara, que podía ser Dios hasta otro objeto. Fundamentalmente se basaba en otros objetos que producían el movimiento de Dios. Es decir, le faltaba explicar lo que vino a explicar después. El siguiente gran pensador en este proceso fue Newton. ¿Qué fue la diferencia de Newton y que soluciona este intrigue del movimiento? La ley de gravedad. Newton pudo es un micrófono eso. Yo vi que Bien, Newton tiene que escapó. ahí, ahora sí. Vamos a ver un cuál. Vamos a ver un cuál de ellos.
Newton vino a dar la explicación del movimiento, la ley de la gravedad. Porque la ley de la gravedad explica el movimiento de los objetos a distancia sin tener que tocarse, por el fenómeno de la gravedad. La primera gran ley del universo descubierta, aparte de las otras tres, que es la electromagnética, la atómica fuerte y la atómica débil. Las otras cuatro grandes leyes que manejan el universo, según los científicos. La ley de la gravedad fue la primera que se descubrió. Es la más débil de todas esas leyes. Y es la única que todavía no tiene explicación. Porque que Newton haya enunciado la ley de gravedad no significa que haya explicado cómo se produce y por qué se produce. Sabe que existe. La han probado. Han sido demostrada. Nadie puede negar la ley de gravedad, los fenómenos gravitatorios. Pero nadie sabe todavía cómo se produce la ley de gravedad. Sigue siendo una incógnita. En cambio, las otras tres se han explicado, que son las últimas. Bien. Y esa es, digamos, la importancia que tiene Newton en la historia de la ciencia y del pensamiento, es haber podido explicar el movimiento a distancia. El movimiento no es un fenómeno anormal, porque antes el estado natural de los objetos era estar quietos, en reposo. Y ahora el estado natural de los objetos es el movimiento, porque los fenómenos gravitatorios están siempre incidiendo sobre los objetos. Entonces, no hay que justificar el movimiento. Se puede explicarlo algún día, pero ya no deja de ser la anomalía del movimiento. Pasa a ser normal. Esto, de alguna forma, si bien Newton era también un creyente firme, conocido, no era yo ni mucho menos, también llega a poner un poco más el énfasis en los fenómenos de la naturaleza y sus leyes, más que la posible presencia de un ser sobrenatural que fuera el origen de todo, incluso del movimiento. Y esa es la clave del pensamiento newtoniano, más sus tres leyes famosas de la física, ¿verdad? La ley de inercia, la ley de acción y reacción y la ley del movimiento continuo, si no hay interferencia. Las tres leyes de la física newtoniana, más la ley de gravedad, van a generar lo que se llama la mecánica clásica. Una mecánica que influyó en el mundo científico hasta fines del siglo XIX o ya principios del siglo XX. Fue la física predominante, la física clásica, la mecánica clásica. Que es una mecánica que se basa en la regularidad de los fenómenos. Porque lo que decía Newton era que si conocía una partícula en un punto y sabía hacia dónde se movía y con qué velocidad se movía, podía explicar el futuro de esa partícula y el pasado. Podía hacer una regresión, una progresión de ese movimiento y de la fuerza y explicar su comportamiento futuro. Era una física que tenía una visión muy mecanicista, una visión muy regular del funcionamiento del universo, de las leyes, porque sus leyes eran universales. ¿No? Lo que viene a cuestionar Einstein cuando habla de la relatividad. Estas leyes de Newton son universales, se producen igual en todos lados, por eso Newton pone como absolutos, en términos del universo, el espacio y el tiempo. Porque el espacio y el tiempo son iguales en cualquier parte del universo. Las dos cosas que dijo, ¿no? Y el espacio y el tiempo son absolutos, no relativos. Pero bueno, Newton genera la mecánica clásica, la mecánica de regularidad, cuya expresión más clara. Yo ya me voy a tener porque ya hace una hora que estamos acá. Quiero dejar un espacio para que charlemos, si les parece. Y además estas cosas son densas, empiezan a generar cansancio, que hay que respetar. Decía que una de las cosas que de la mecánica clásica fue esa regularidad con dos absolutos que eran el espacio y el tiempo iguales en su comportamiento en todo el universo. Universales, igual que la ley de la gravedad. Un autor siguiente, Simon Laplace, francés, gran matemático, uno de los grandes genios matemáticos de la historia, escribió una obra que se llamaba La mecánica celeste. Varias obras, digo, pero este es un tomo especial en todas sus obras, se llama La mecánica celeste. En esta obra hace una defensa de esta física newtoniana y explica el universo con la regularidad de una pieza de reloj. La imagen del universo es la relojería, de la pieza de reloj, donde todo está en su lugar,
en el mismo tiempo, en el mismo momento, todo tiene que ver con todo. Entonces, esa regularidad, esa confiabilidad que brinda un universo tan organizado, es lo que se va a transformar como imagen en la pieza de reloj. Esa es la imagen que transmitían todos los grandes físicos hasta el siglo XIX, era la pieza de relojería. Que eso precisamente después de la teoría de incertidumbre de la física cuántica, y la teoría de la teoría de toda esa relojería. Eso veremos. Y cuando, como anécdota, simplemente, porque muy conocida y se repite muchas veces en todos estos cursos de tecnología, Laplace, Napoleón, que había sido maestro de. Laplace había sido maestro de Napoleón en la escuela militar. Napoleón le pregunta, pero maestro, usted en su obra, ¿dónde está Dios? Y Laplace contesta, en mi obra o en mi teoría no hay lugar para la hipótesis de Dios. El universo se había creado una gran nebulosa que se había ido formando, los planetas, todo lo demás, y luego las leyes de la naturaleza habían hecho funcionarlo todo. La naturaleza ahora pasa a funcionar por sí misma y sus leyes naturales. Ya no necesita la hipótesis de Dios. Ahí tenemos el primer artículo de ateísmo. Ahí sí, estamos enfrentados a un tema distinto que todos los pensadores anteriores nunca se lo habían planteado. Este es el mundo y la concepción de mundo. Y la concepción que después va a estar asociada también a las ideas, a la política y a la economía. Con todo el liberalismo, digo, la economía no vamos a entrar más que tangencialmente, porque hay mucha gente que sabe mucha economía, pero acá no. Algo se puede decir, pero no va a dejar de ser aprobado todo lo que puede decir. Y este es el mundo que entonces llega al siglo XIX, donde comienza un nuevo cambio, que va a ser la caída del universo mecánico, toda su lógica mecanicista, piezas de relojería, todo en su lugar, tiempo, exacto. Y va a dar lugar a un mundo donde progresivamente va cundiendo la idea de que reina el caos, siendo el modelo ahora. Desde la segunda ley de la termodinámica, con el fenómeno de entropía, hasta las visiones más actuales de Piaget y los doctores. La idea es que el caos es lo nuevo del universo. Que ahora no hay que explicar el desorden, porque en el mundo de Laplace y de Newton, el mundo era ordenado. Había que explicar por qué se producía el desorden. Fenómenos casuales, anomalías, errores, y había que explicar el desorden. En el mundo nuevo del caos, lo natural es el caos. Lo que hay que explicar es el orden. ¿Por qué se produce el orden? Es el cambio del sistema, que tiene muchas repercusiones en las ciencias sociales, ¿verdad? Y porque en definitiva es distinto pensar un mundo ordenado, tipo castas, clases, a un mundo mucho más casuístico, caótico, donde no se puede predecir el futuro con certeza, y a lo sumo con cierta probabilidad. Pero bueno, esa es la situación que pensaría en el siglo XIX, que es lo que vendrá la próxima vez. Cambio de paradigma. ¿Okay? Hemos hablado de un cambio de paradigma, de la Edad Media al renacentista, moderno, y ahora vamos a ver el cambio ya en la modernidad, del mundo mecánico, mecanicista, al mundo caótico, al mundo de las partículas y de la astrofísica. Así que la próxima vez, si ustedes quieren, podemos seguir con eso. Ahora sí, abrimos un espacio, habíamos dicho siempre más o menos entre 45 y 50 minutos una hora, para decir algunas cosas que fueran disparadores y luego abrir este espectro al diálogo que ustedes quieran tener. Continuará. Si es que quieren tener, Continuará el próximo capítulo. Si ustedes quieren. Ahí está. Es como una serie, ¿no? Ahí está. Está bien. Bueno, no sé si los que están acá en sala tienen que aplaudir, coincido totalmente. A mí me encantó. Pero no quiero. La idea es. Un montón de hechos que no tiene suelto, como que le hiciste un hilo conductor. Es lo que voy a tratar de hilvanar. No profundizando, pero sí uniendo con ciertas filosofías para que tengan sentido a lo largo del tiempo. Son corrientes. No es un pensamiento de un pensador. Que eso sería otra cosa.
Esto lo podemos plantear para el futuro. Hicimos uno, y no lo que viene, después dándole a uno. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, le damos la palabra a gente de acá y gente del Zoom también. Si los que quieran hablar, levantan la mano o muy bueno, muchas gracias, dice Ale Bobbio, también otra gente por ahí, pero no sé si levantan la mano o abren el micrófono y el primero que ahí levantó la mano, Gabriela Díaz. Así que dale nomás, Gabriela, abrí tu micrófono, la podés ver en pantalla. Pantalla entera para el que habla. Se está hablando sin micrófono. No, No por eso levanté, tiene que abrir el micrófono. Claro. no levanté la mano, solamente aplaudí. Es un Ah, aplauso. No, estoy bien, pero diafónica. Estoy ah, totalmente difónica, no puedo hablar. bueno, aplauso con una sola mano era. Bueno, está. Bueno, Álvaro Buscarón. Sí, ¿qué tal? Bueno, me encantó y quería hacerle, a ver si entendí la secuencia de cambio epistemológico. O sea, a ver si la entendí bien. El primer cambio epistemológico es de lo inmutable a la posibilidad de la demostración que las cosas no estaban determinadas como venían explicadas por la Iglesia, a punto de partida del comienzo o el origen de la experimentación. Eso podría ser uno. Ahora, estoy preguntando, ¿verdad? Y lo otro es, los otros dos cambios, cuando se habla del otro cambio epistemológico del mecanicismo y en la modernidad del caos. Es una característica del romanticismo, o sea, cuando empieza el romanticismo es el cambio hacia un episteme mecanicista. Esa sería la pregunta. Para ver si entendí bien. Gracias, disculpe la molestia. No, gracias a ti. Evidentemente después no había quedado bien, no había quedado claro. El romanticismo que comienza a producirse en el siglo XIX es de origen fundamentalmente histórico, literario, artístico. No recuerdo pensadores en el área de la ciencia que hayan asumido un episteme romanticista para sus investigaciones. Gira más en el ámbito de la cultura el romanticismo, todas sus expresiones. Pero bueno, el episteme que genera el romanticismo es un episteme basado en el individuo y su capacidad creadora. Por lo menos el primer romanticismo, el de Dilthey, que fue el historiador alemán del siglo XIX, uno de los creadores del romanticismo, se basaba en el estudio del individuo y su capacidad creadora. Por ello ellos profundizaban, ¿viste? Y toda su corriente en la psicología individual, porque decían que el investigador tenía que conocer más la psiquis del autor o del creador que el propio autor. Debería conocerlo mejor. Eso sería el romanticismo, un retorno a la explicación, que después deriva en la hermenéutica que venía de la Edad Media, del derecho y de la religión, se transforma en social o filosófica. Pero yo no le asociaría tanto el romanticismo con los cambios de episteme científicos. Además, el mecanicismo es un fenómeno que se desarrolla plenamente con Newton en el siglo XVIII, 1700 más o menos, 1750. Newton es el autor que sienta las bases de todo el mecanismo, que Laplace luego lo transforma en una obra monumental y una de las obras más famosas de su tiempo sobre esta concepción mecánica del universo, ese libro que fue tan famoso en su época. Ese sí fue un cambio de la época medieval o la época de la visión encantada del mundo, como decían algunos autores, a una época desencantada de la naturaleza, porque ya no se busca el encantamiento de la creación, del diseño, del diseño creador y del creador. Ahora lo que se busca son las leyes que están en los propios fenómenos, en la propia materia, en sus objetos.
Por eso la importancia de la observación y la experimentación que va a esos objetos. Porque una de las luchas que después cuando el empirismo sea, lo veremos a ver, pero cuando veamos un poco de filosofía, el empirismo sea el pensamiento predominante, es eliminar toda religión y toda metafísica de la ciencia. Su gran lucha es contra la religión y la metafísica, para explicar la naturaleza solo a partir de los empiristas radicales como Hume, de la observación. Solo la observación legitimaba el conocimiento empirista. Y negaban todo pensamiento metafísico. Después veremos cómo se insertaba en el conocimiento científico, bueno, y se inserta actualmente. Porque es imposible eliminar totalmente la metafísica. Es parte de la vida occidental. Pero yo no veo vínculos entre el romanticismo y las corrientes de pensamiento científico, de cuestiones científicas. Si lo hay, puede haberlo. Yo lo que digo es no lo conozco, no lo he pensado, no lo he encontrado en mi lectura. Estoy dispuesto siempre a aprender algo. Muchas gracias. Muy amable. Ana López, veo una manito arriba del nombre de Ana López, creo que quiere levantar la mano. Ana, tenés que abrir el micrófono si querés intervenir. Bueno, no sé quién, si no. ¿Alguien más que haya levantado la mano? No hay, pero si quieren intervenir, abren el micrófono y entren. ¿Quién va? Bueno, a ver, Fernando Pereira, Sí, adelante, Fernando. se me ocurría preguntarle a Orbán si nos puede sugerir alguna lectura de todo este periodo, que es muy amplio y de muchos autores, que pudiese ayudarnos a profundizar un poquito en este hilo conductor que él nos viene sugiriendo, como para ya prepararnos para el próximo sábado y poder engancharlo un poquito mejor. Bueno, yo había pensado al final dejar algún resumen bibliográfico. Tengo que hacer alguna breve recopilación y volver a consultar sobre todo ediciones, fechas, historias, para dejárselo más o menos prolijo. De todas formas, una primera aproximación puede darse a cualquier historia de la ciencia, que hay muchas, ¿verdad? Hay muchas historias de la ciencia que todas tienen, en la medida que relatan los hechos, y hay relativamente poca interpretación en algunos casos, sirven para pensar ese hilo conductor y más o menos ver los procesos y los fenómenos de los autores. Yo recomiendo cualquier historia de la ciencia, pues yo he leído algunas y ninguna me resultó mala como para decir, no, hay algunas que no hay que leer. Todas más o menos tienen información positiva. Cualquier historia de la ciencia, de las que hay en Internet, van a encontrar desde la historia de la ciencia o del pensamiento, de Julián Marías, hasta la de Bañano, historia de la filosofía, que siempre está mezclada con la ciencia. Pero yo insisto, cualquier historia de la ciencia, hasta Sabater ha escrito alguna vez algún trabajo sobre estas cosas, hasta el mundo de Sofía, si quieren, porque está orientado a la filosofía, pero bueno, siempre tiene algún vínculo con la ciencia. Todas esas obras, todas aportan algo. Cualquier obra general sobre el tema aporta. Después yo, al final sí voy a hacer una selección de autores y de obras y lo voy a dejar con autor, editorial, si es conseguible, época, todo lo que pueda servir como referencia. No me dio tiempo a hacerlo antes, sinceramente, porque hay que hacerlas concienzudamente, con mucho respeto por todos y los lectores. Una acotación. Me pareció muy interesante la contradicción generada por la Iglesia, ¿no? Con el precio justo y la no acumular y la financiación del esto por un lado, ¿no? Y por otro, lo de la lógica aristotélica, la Biblia, de la Edad Media, ¿no? Que se impuso, tampoco se impuso solo por el pensamiento, se impuso por la representación, que nos sacaron a los moros, a todas las civilizaciones y a los disidentes internos. Exacto. Recuerda que las guerras de religión fueron adentro de Europa. Las crueles guerras de religión que hubieron en Europa fueron parte de ese proceso de lucha por el poder. Sí, sí, claro.
Luca, pues yo le decía, la palabra gato no araña, pero la palabra verdad no ha producido gato. ¿Cómo? No entendí. Que la palabra... Es raro, ¿no? La palabra gato no araña, pero la palabra verdad ha producido guerras. No entendí, no había escuchado bien. Esta. Eso pasa con la verdad. Es un tema clave. Hay una relación directa, increíble, no sé si se puede hablar siempre de la evolución de la ciencia, como la evolución de la ciencia y la evolución de los filósofos. Claro. Porque se van generando los sucesivos paradigmas que dan explicaciones distintas. Claro. La física cuántica es un principio de incertidumbre, pero estamos en la cuántica social, política, de alguna manera. Siempre hay algún bólido extraño que llega a la política. Nos asusta. Hasta que no se desactiva, se lo cambia de rumbo. No sé si podrán hacerlo con los bólidos políticos, pero con los físicos ya han podido. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, nosotros próximo sábado nos vemos, no hay sándwiches. ¿No? Claro. Lo decís por el día. Claro, por eso digo. Pero, Sí, digo, claro, no hay problema. bien. Porque es el día. Por el día de los es el 26. Claro, 26, digo, pero no hay sándwiches para nosotros, el sábado 26. Claro. Después del 25 ya no es más. Está muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Cómo se escuchó? ¿Cómo se vio? Al final se escuchó bien lo que decía Oruam. ¿Hubo dificultades? Eso coméntenos o nos comentan después por el grupo de WhatsApp, que también está para eso, ¿no? Si no... Yo no lo pude escuchar muy bien. Se entrecortaba mucho, y la verdad que no se escuchó muy bien, no fue muy claro Bueno, chau, gracias por todo, hasta el sábado. Trataremos de mejorar en términos de imagen y el... ¿Cómo se llama? Bueno, vamos cerrando entonces. Para entrar, perdona, quería decir esto, que si bien había momentos que se escuchaba, en otros no, capaz que con un micrófono.